Dios les bendice. Iniciamos hoy una exploración, diría yo, profunda de un texto clave, Cristianismo y Liberalismo, de J. Gresham Machen. Aunque ya tiene un siglo, créanme, sigue hablando muy fuerte hoy. Nos vamos a centrar en la introducción y el capítulo 1. Un texto fundamental, sin duda. Y fíjate, Machen de entrada dice que su objetivo no era tanto ganar un debate teológico de los años 20, sino más bien presentar el conflicto con claridad. Él sentía que muchos preferían como la confusión, ¿no? La ambigüedad. Pero él insistía, y creo que esto es vital para nosotros hoy, que la claridad es esencial, sobre todo cuando hablamos de la naturaleza misma del Evangelio. Así es. Y Machen no se anda con rodeos, ¿eh? Va directo al punto. Plantea un contraste radical. No habla de diferencias entre denominaciones, no. Habla de dos religiones, fundamentalmente distintas. Dos religiones. Eso es fuerte. Sí. Por un lado, lo que él llama la gran religión redentora, que es el cristianismo histórico, el de la Biblia. Y por otro lado, una corriente que, aunque usaba y usa a veces lenguaje cristiano, para él era la antítesis. El modernismo o liberalismo teológico de su época. Modernismo, liberalismo. Él mismo admite que las etiquetas, no son perfectas, pero sí identifica una raíz común, el naturalismo. Y aquí hay que tener cuidado a entender bien qué quiere decir Machen con naturalismo en este contexto. A ver, explícanos eso. No se refiere al naturalismo filosófico que dice, no existe nada sobrenatural, punto. No, habla de algo más específico y quizás más sutil dentro de la Iglesia. La idea de que Dios no intervino sobrenaturalmente para dar origen al cristianismo. O sea, negar la acción directa de Dios en el nacimiento de la fe. Exacto. Es intentar explicar el cristianismo solo por causas humanas, naturales, dentro de la historia normal, sin milagros, sin la encarnación divina, sin la resurrección como evento histórico sobrenatural. Ya veo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Porque Machen no ve esto como una idea abstracta. Para nada. Él conecta esta perspectiva naturalista en la teología con el espíritu de su tiempo. Lo ve como un reflejo de la mentalidad moderna, esa mentalidad moldeada por los avances científicos, las invenciones, la industrialización, todo eso. Claro, el método científico que se empezó a aplicar a todo. Historia, psicología, incluso la religión. Justamente. Y eso generó una pregunta que estaba en el aire. Una pregunta muy fuerte que el liberalismo intentó responder. ¿Qué sería? ¿Cómo puede una fe que se base en un libro tan antiguo, la Biblia, mantenerse en pie frente a la ciencia moderna? Esa misma. ¿Es compatible la fe de nuestros padres con la forma de pensar del siglo XX? ¿O es solo, una reliquia? Una pregunta que sigue vigente, me parece. Totalmente. Y Machen señala algo crucial aquí. Dice que el cristianismo histórico siempre basó sus verdades centrales, quién es Jesús, qué hizo, no tanto en la experiencia subjetiva de cada uno, sino en el testimonio autorizado de las Escrituras. ¿En la palabra de Dios como revelación? Exacto. Y eso, claro, chocaba de frente con la mentalidad moderna. Una mentalidad que desconfía de la autoridad externa, sobre todo si viene del pasado, y que tiende a poner la experiencia personal y los supuestos dictados de la ciencia por encima de la revelación bíblica. Entiendo. Frente a ese choque, ¿cuál era la estrategia liberal que describe Machen? Él dice que el teólogo liberal de la época intentó, salvar al cristianismo de la crítica científica. ¿Cómo? Pues proponiendo una distinción, separar la esencia de la religión, que para ellos eran ciertos sentimientos, principios éticos quizás, de las doctrinas históricas. Como la deidad de Cristo, su muerte por nuestros pecados, la resurrección. Exacto. Esas doctrinas, decían los liberales, eran como la cáscara, eran símbolos culturales, intentos antiguos de expresar esa esencia, pero no había que tomarlas literalmente. No eran la verdad central ni esencial. ¿Buscaban una especie de paz entre fe y ciencia? Sí, básicamente cediendo terreno doctrinal, quitándole al cristianismo los elementos que parecían más conflictivos con una visión naturalista del mundo. Pero Machen no se queda ahí, ¿verdad? Él cuestiona esa estrategia. ¿Y de qué manera? Con una agudeza tremenda pregunta. A ver, si para salvar al cristianismo le quitamos sus doctrinas fundamentales, ¿no estamos perdiendo justamente aquello que queríamos salvar? Claro.
¿qué queda del cristianismo sin Cristo como Dios y Salvador resucitado? Esa es la pregunta clave. Y su crítica es doble y demoledora. Primero, ese liberalismo, dice Machen, sencillamente no es cristianismo. Y segundo, la ironía, tampoco es verdaderamente científico en sus presuposiciones naturalistas. En estos primeros capítulos se enfoca más en el primer punto, ¿cierto? En demostrar que no es cristianismo. Así es. Su argumento central, y es un golpe directo, es que el liberalismo moderno, aunque use palabras como Dios, Jesús, fe, salvación, les ha vaciado completamente de su significado bíblico e histórico original. Les da otro contenido. Exacto. Por eso afirma que, en realidad, es una religión diferente por completo, una religión más parecida, dice él, a esas aspiraciones espirituales vagas, éticas, que existían antes de que Cristo llegara. Antes de la revelación específica en Cristo. Justamente, antes de que Dios interviniera decisivamente en la historia. Y es importante entender por qué lo dice tan tajantemente. Él aclara su intención, ¿no? Sí, él es muy cuidadoso en eso. Dice, miren, cuando digo que el liberalismo es no cristiano, no es un insulto. No busca descalificar por descalificar. De hecho, menciona figuras como Sócrates o Goethe, gente muy respetada, pero que no eran cristianos. Para mostrar que el término es descriptivo. Exacto. No necesariamente un juicio moral, sino una cuestión de definición de honestidad intelectual. La pregunta es, ¿hablamos de dos versiones de la misma fe o de dos fes distintas que usan palabras parecidas? Y para Machen, la respuesta es clara. Son dos fes distintas. Y la diferencia es... Abismal. Él sabía que este análisis no iba a ser popular. Anticipaba que habría dos grupos que probablemente no le harían mucho caso. ¿Quiénes serían? Por un lado, menciona a los cristianos. Bueno, quizás podríamos llamarlos fundamentalistas, en cierto sentido, que tenían una fe muy robusta, pero tal vez poco examinada. Ellos sentían que la Biblia no necesitaba defensa. Su actitud era, la Biblia es la palabra de Dios. Si la ciencia dice otra cosa, peor para la ciencia. ¿Una fe firme pero quizás sin las herramientas para dialogar con las críticas? Podría ser. Machen compartía la fe en la autoridad bíblica, pero veía la necesidad de argumentar, de dar razón de esa fe de manera más elaborada, intelectualmente sólida. Y por otro lado, tampoco esperaba convencer a los que ya estaban convencidos de que el cristianismo histórico era una cosa del pasado. Los modernos que veían la fe tradicional como, no sé, creer que la Tierra es plana. Exacto. Para esa mentalidad, cualquier intento de defender las doctrinas clásicas era simplemente no entender la época, estar desfasado. Pero Machen no se rinde ante esa actitud. De hecho, contraataca, ¿no? Sí, y aquí da un giro muy interesante. Argumenta que esa visión moderna que descarta al cristianismo como obsoleto, en realidad sobreestima mucho los logros de la ciencia. Y, lo que es más importante, ignora un declive espiritual y cultural muy preocupante en la propia modernidad. Un declive. ¿A qué se refiere? Él percibía, y esto la verdad resuena mucho hoy, una decadencia en las artes, por ejemplo, en la poesía, la pintura, la música, una pérdida del aprecio por la belleza, por la profundidad de las obras del pasado. ¿Como si la gente ya no valorara lo trascendente? Exacto. Y conecta esa decadencia cultural con un tipo de educación cada vez más centrada en lo práctico, lo utilitario, el bienestar material inmediato. Una educación para servir en el mundo laboral, pero no para formar el alma. Algo así. Una educación que, al enfocarse solo en lo útil para la vida física, descuida o incluso menosprecia las aspiraciones más altas del espíritu humano. La búsqueda de la verdad, la bondad, la belleza, lo trascendente. Incluso cita un libro muy popular de su época, The Outline of History de H.G. Wells, como ejemplo de esa mentalidad que presenta la historia humana de forma puramente secular, materialista, eliminando la dimensión espiritual. Es fascinante cómo Machen no ve la teología como algo aislado. La conecta con la cultura, con la sociedad. Totalmente. Para él, la teología liberal no era un juego intelectual de seminario. Veía una conexión directa entre esa visión naturalista del mundo y tendencias sociales más amplias. ¿Cómo cuáles? Menciona específicamente el utilitarismo, esa idea de buscar el mayor bien para el mayor número, pero definiendo ese bien casi siempre en términos materiales. Y el colectivismo. El poder creciente del Estado. Exacto. Observaba cómo, incluso en países supuestamente libres, el Estado tendía a crecer y a querer imponer un modelo único de bienestar, muchas veces pasando por encima de la libertad individual y de conciencia.
Y no habla en teoría, da ejemplos concretos de su tiempo. Sí, menciona leyes sobre educación en lugares como Nebraska, Oregon, Nueva York, que buscaban restringir o incluso eliminar las escuelas privadas o la enseñanza en idiomas que no fueran el inglés. ¿Y cómo interpretaba él esas leyes? Las veía como herramientas peligrosas, instrumentos de un Estado que quería moldear las mentes de los niños de forma uniforme, imponer un materialismo práctico y suprimir cualquier visión del mundo que no encajara con la ideología dominante del momento. Llega a llamarlo un nuevo oscurantismo, una tiranía sobre el espíritu quizás más sutil, pero más peligrosa que las del pasado. Es un lenguaje muy fuerte. Habla de tiranía. Fuertísimo. Llega a decir, y esto es impactante, que un sistema de escuelas públicas que busca ser un monopolio, eliminando alternativas y poniendo toda la formación del niño bajo el control de expertos estatales, podría ser el instrumento tiránico más grande que jamás se haya conocido. ¡Wow! ¿Por qué tan drástico? Porque argumenta que llenar las mentes de los niños con el materialismo de la época y quitarles a los padres la libertad fundamental de educar según sus convicciones más profundas es una forma de controlar el alma humana, más profunda y efectiva incluso que las tiranías físicas. Es una advertencia tremenda sobre el poder del Estado en la formación de las nuevas generaciones. Una perspectiva que nos deja pensando mucho, ¿no? Sobre todo hoy en día. Nos lanza esa pregunta. La pregunta clave. ¿Estamos como sociedad ganando el mundo material con toda la tecnología y las comodidades, pero a costa de perder nuestra alma? ¿Nos estamos condenando a una vida puramente utilitaria, sin espacio para la grandeza espiritual, para lo trascendente? Él se pregunta si hay alguna clave, algún secreto olvidado, que pueda restaurar esa profundidad, esa gloria espiritual que él veía desvanecerse. Y con esa reflexión cierra la introducción, reafirmando su propósito. Sí, dice que al escribir el libro y contrastar tan crudamente cristianismo y liberalismo, su meta no es la simple polémica, el debate por el debate. Su deseo profundo, dice, es mostrar qué es realmente el cristianismo bíblico, el evangelio de la gracia de Dios. Para que la gente pueda distinguirlo de lo que él considera una falsificación. Exacto. Y para que puedan, si así lo desean, volver a la fe verdadera, a esa gracia de Dios que salva, que transforma, que da sentido trascendente a la vida. Apenas hemos rascado la superficie de estas ideas tan densas, tan provocadoras de la introducción y el capítulo 1. Pero creo que el punto central de Machen queda clarísimo. Esto no es una discusión interna entre cristianos sobre detalles. No, según él, estamos frente a dos religiones que son, irreconciliables, con fundamentos totalmente opuestos. Por un lado, el cristianismo histórico, basado en la acción sobrenatural de Dios, revelada en la Escritura. Y por el otro, el liberalismo teológico basado en un naturalismo que en la práctica niega esa acción divina fundamental. Y las implicaciones, como él mismo sugiere, son enormes. Gigantes. Si Machen tiene razón, ¿qué significa eso para nosotros hoy como creyentes? ¿Cómo impacta nuestra fe, nuestra iglesia, nuestra misión? ¿Es posible encontrar un punto medio? ¿Reconciliar estas dos visiones como tantos intentan hoy todavía? ¿O tenía razón Machen al decir que son incompatibles? ¿Que una inevitablemente termina desplazando a la otra? La pregunta que Machen nos deja ahí, y que creo que todo cristiano debería hacerse con honestidad es, con todo lo bueno del mundo moderno, ¿qué hemos sacrificado en lo espiritual? Hemos quizás cambiado la verdad sólida del Evangelio por un mensaje más aceptable, más cómodo, pero sin poder transformador. Hemos puesto la comodidad material por encima de la profundidad espiritual y la fidelidad a la doctrina bíblica. Y si la respuesta es que sí, aunque sea en parte, entonces la siguiente pregunta es crucial. ¿Cómo recuperamos lo perdido? Machen parece sugerir que la respuesta no está en más adaptaciones al espíritu de la época. Al contrario, estaría en redescubrir y aferrarnos con valor a la fe histórica, a la fe sobrenatural, a la fe doctrinal del cristianismo bíblico, la fe que él defendió con tanta pasión y claridad. Sin duda, este libro nos da muchísimo para reflexionar. Seguiremos profundizando en los argumentos de Machen. Es un llamado a examinar nuestros propios fundamentos. Dios les bendice.